Un cordial saludo, soy Sandra Milena Ávila Correa, doctorante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, presentando hoy para el profesor Juan Carlos Plasencia de la Torre en la asignatura de Teorías del Aprendizaje. Hoy hablaremos del concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. Entonces, ¿cómo es que logramos aprender algo nuevo? Esta pregunta siempre ha fascinado a los profesores y a los psicólogos. No es algo sencillo porque en el aprendizaje interviene el cerebro, desde el cerebro hasta el entorno que nos rodea. Pero para poder poner en orden todas estas ideas, entonces se utilizan las teorías del aprendizaje que sirven como mapas para entender el desarrollo humano. Aprender es mucho más que acumular datos. Es un proceso que depende de nuestra biología, del ambiente y de nuestra motivación propia. ¿Pero qué es el aprendizaje? El aprendizaje es una modificación de la conducta, no ocurre por azar, sino que es el resultado de un proceso empírico de mucha experiencia y en este inciden factores internos y externos. Schrunk, en el 2012, nos muestra que existen 3 criterios para el aprendizaje, que es que implica un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por medio de la experiencia. Esos 3 ítems siempre se presentan cuando existe el aprendizaje. ¿Y cuáles son los tipos de aprendizaje? Entonces tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el ser humano se acerca por sí mismo al conocimiento. El aprendizaje significativo, que es en el cual el facilitador, que en este caso es el docente, muestra experiencias en las cuales se interactúa con ese conocimiento. El aprendizaje repetitivo, que no es más sino repetir algo que ha sido enseñado de forma magistral, en una lectura, en una exposición. El aprendizaje restringido, en el cual se obtiene información concreta y específica de nuestro ambiente. Ejemplo de esto, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El aprendizaje mecánico, pues simplemente que se memorizan conocimientos, pero no hay una relación tangible entre el sujeto y el conocimiento. El aprendizaje de representación se da más hacia el niño, hacia las edades tempranas, y en este se simboliza y se dan nombres a los objetos tangibles y por medio de esto también se relaciona en esta etapa el ser humano. El aprendizaje amplio, que es el aprendizaje que se va dando consecutivamente. Aprendo hoy una cosa, mañana aprendo otra, y estos se van relacionando y se van concatenando. Y el aprendizaje productivo, que es el que implica una organización, bien sea a través de la percepción o de los conceptos, y es un proceso. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Fulton 2018 nos plantea que las teorías del aprendizaje son enfoques que buscan explicar la manera en que los individuos desarrollan destrezas y conocimientos al interactuar con su entorno. Estas teorías son propuestas que nos ayudan a entender ese proceso mental y conductual que seguimos los seres humanos cuando aprendemos. ¿Por qué son importantes las teorías del aprendizaje? Digamos que el propósito que tienen las teorías educativas es comprender e identificar los procesos con los que el ser humano aprende. Y a partir de ellas, pues se tratan de describir métodos que permitan ese aprendizaje de una manera más efectiva. En nuestra primera imagen tenemos entonces el condicionamiento operante de Pavlov, premio-castigo. Segunda imagen, Thorndike, estímulo-respuesta. Estos 2 experimentos se realizaron con animales, pero se llegó a la conclusión de que el ser humano actúa de esa misma manera. En la tercera imagen tenemos la teoría del desarrollo cognitivo, presentada por Piaget, en la cual nos habla sobre las etapas evolutivas, pero estas etapas evolutivas las presenta hasta la preadolescencia, cuando ya se da donde se identifica una maduración de esos procesos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel,
donde también se habla que ese aprendizaje tiene que tener unas técnicas de motivación y comunicación para que el aprendizaje se llegue a interiorizar, para que también el ser humano interactúe y le sea representativo. En la siguiente tenemos Brunner, que nos muestra cómo tres aspectos son fundamentales en el aprendizaje en la escuela, la escuela, la cultura y el medio. Aquí se hace un énfasis en el aprendizaje integral del ser humano. Y como última imagen tenemos la teoría de Vygotsky, que digamos que se apropia del conocimiento, pero después de dominar el contexto. Primero, el ser humano aprende de lo que está afuera y después lo interioriza. Como conclusiones, ¿qué podemos tener? Entonces tenemos que las teorías del aprendizaje han permitido establecer modelos de enseñanza, como lo dijimos anteriormente, modelos que nos permiten mejorar y avanzar en esos procesos de la escuela. Esto ha permitido que el ser humano, desde diferentes perspectivas, se pueda observar y así encontrar cómo aprende, construye y deconstruye el conocimiento. ¿Qué pasa con estas teorías? Permiten ubicar al docente en su quehacer pedagógico, en el día a día. Con esto, el docente comprende la forma de procesar la información del estudiante, que hoy en día, con tanto proceso de desarrollo, no solo integral, sino inclusivo en la escuela, pues nos permite poder ayudar a un estudiante a que adquiera conocimiento desde sus propias necesidades. Permite que el docente utilice la evaluación de acuerdo a sus objetivos y ayuda al docente a crear, diseñar y elegir herramientas o materiales adecuados de acuerdo a su objetivo. Aquí es importante resaltar en la cotidianidad colombiana y sobre todo en la ciudad tenemos muchos colegios en Bogotá, hablando de mi microcontexto, donde son 40 estudiantes los que se tienen en el aula. Entonces, estas teorías que nos permiten poder entender e identificar cómo el estudiante está aprendiendo y cómo no son 40 diferencias total, pero sí cómo hay unos grupos y yo puedo dirigir ese aprendizaje al objetivo que se tiene con cada estudiante. Presento la bibliografía y muchas gracias.